Amigos, sigamos caminando por el séptimo episodio. Sigamos caminando. Seguimos dentro del sepulcro, junto a las mujeres. Ellas acaban de escuchar una noticia imposible de producir por sí mismas. No está aquí, resucitó. La ausencia ya no significa solamente pérdida. Pero los mensajeros no dejan la noticia suspendida en el aire. Añaden algo sorprendente, para comenzar entonces a comprender lo que está ocurriendo. Las mujeres tendrán que volver a unas palabras escuchadas antes. No les ofrecen una explicación nueva, las conducen hacia la voz del propio Jesús. La resurrección habla del futuro, pero la puerta para reconocerla estaba escondida en una palabra que ellas habían recibido en el pasado. Amanece sobre el camino y el horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma y el deseo de encontrarte más. Cada paso abre silencio, cada paso invita a escuchar. No sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. Mientras caminamos, el cuerpo va dejando atrás unos lugares. La curva ya desaparece. El árbol quedó a la espalda. El punto de vista se vuelve más pequeño. Pero no todo lo que dejamos atrás se pierde, porque hay palabras que continúan caminando con nosotros, aunque no las estemos pensando. Permanecen guardadas en alguna parte, esperando que una experiencia nueva las vuelva comprensibles. Es que a veces escuchamos algo verdadero y todavía no tenemos la vida suficiente para recibirlo. Y no es que la palabra era inútil en ese momento, era como una semilla. Así que el tiempo no la destruyó, simplemente la dejó esperando bajo tierra hasta que comenzó otra vez a florecer. Jesús no improvisó una explicación después de la cruz. Antes de que llegaran a la traición, el juicio y el sepulcro, ya había hablado con sus discípulos de lo que iba a ocurrir. Ellos escucharon, pero escuchar no siempre significa comprender. Tal vez la frase más parecida le generó dureza. Tal vez chocaba con la imagen que tenían de un Mesías. Tal vez el corazón se defendió ante una posibilidad que no querían aceptar. Ahora, dentro del sepulcro vacío, aquellas palabras pueden comenzar a mostrar una profundidad que antes no tenían. De esa forma, Jesús había acompañado de antemano un dolor que ellos todavía en ese momento no podían imaginar. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Antes de entrar en la frase completa, dejemos que la canción nos reúna. No requerimos entenderlo todo para seguir caminando. Traemos lo que hemos vivido durante estas primeras caminatas. El amor de las mujeres, la piedra removida, el vacío, la pregunta y la noticia que Jesús vive. Pero ahora la voz del resucitado nos conduce hacia Galilea, hacia las palabras pronunciadas cuando todavía caminaba con ellos por los caminos ordinarios de la vida. Escuchemos entonces con un corazón disponible. Y quizás también nosotros hemos recibido palabras cuyo significado apenas comienza a despertarse. Y no te supe reconocer,
Eras luz entre mis dudas, presencia fiel al amanecer. Mientras avanzo por la senda, algo comienza a despertar. Tu voz habita mis silencios y me enseña a confiar aunque no te vea. Caminas junto a mí, paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo. Yo elijo continuar, en tu palabra encuentro fuego, en tu mirada libertad. No me obligas a seguirte, me invitas a caminar. Y mientras late el corazón, más clara se vuelve tu voz. Cada paso deja huellas de un amor que me encontró. Escuchemos entonces el anuncio de estos hombres fulgurantes. Y dice así Lucas 24. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaban en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Bueno, es que esta frase contiene toda la Pascua: entregado, crucificado y resucitado. 3 movimientos que no pueden separarse sin deformar la historia. Si conservamos solamente la cruz, la fe puede simplemente volverse pesada y oscura. Si saltamos directamente a la resurrección, entonces la esperanza corre el riesgo de que se hace superficial. Jesús mantiene unidos el dolor atravesado y la vida nueva que Dios abre. La frase comienza diciendo cuando estaban todavía en Galilea. Así que Galilea no era solamente un punto del mapa, era el lugar de una vida compartida. Los caminos, las casas, el lago, las preguntas, los enfermos que se acercaban, los discípulos aprendiendo lentamente quién era Jesús. Así que la palabra sobre la cruz fue pronunciada dentro de una relación, y eso importa. Jesús no lanzó una profecía fría para que ellos la archivaran. Les habló mientras caminaba con ellos, porque sabía que algún día necesitarían recordar no solo la frase, sino también la voz, la mirada y el amor desde donde había sido dicha esa voz, esa frase. Mientras caminamos, quizás nosotros también conservamos alguna palabra así. Una frase del Evangelio, una oración de alguien que nos quiso, una conversación que en su momento pareció sencilla, una intuición recibida en una etapa más tranquila de la vida. Y después llega una pérdida, una transición o un cambio que alteró el paisaje. Y aquella palabra comenzó ahora a significar algo distinto. No porque hubiera cambiado la palabra, sino porque ya nosotros no éramos los mismos. De esta forma, la vida abrió dentro de ella una habitación que antes no podíamos ver. Y es que pareciera que Dios puede preparar el corazón mucho antes de que sepamos para qué necesitaremos lo que recibimos en ese momento. Los mensajeros dicen acuérdense, pero todavía no narremos lo que ocurre cuando las mujeres recuerdan. Esa será la próxima caminata a la cual los invitamos desde ya. Hoy vamos a permanecer en el contenido de las palabras fulgurantes y queremos escucharlas sin convertirlas en una fórmula conocida. El Hijo del Hombre debe ser entregado.
debe ser crucificado y al tercer día resucitar. La frase no explica cada detalle del sufrimiento en el Vía Crucis. Tampoco responde todas nuestras preguntas sobre los hombres malvados que lo crucificaron. Nos revela algo más profundo. Jesús no abandonará su camino de amor cuando ese camino esté entre territorio de violencia, miedo y muerte. Getsemaní le No ayudó sabíamos qué a pasar pensar. ese umbral. El silencio quedó abierto. La pregunta entre las manos y el corazón despierto. No era miedo solamente, ni certeza que abrazar. Era un espacio nuevo donde aprender a mirar. A lo largo de estas caminatas hemos descubierto que hay tesoros escondidos en cada palabrita del Evangelio de Lucas. Y una de ellas es la palabra debe. Interesantísimo. El Hijo del Hombre debe ser entregado. Y eso podría sonar como si todo estuviera mecánicamente determinado, como si cada traición y cada golpe fueran piezas necesarias en un guión cruel. Pero es que el Evangelio no presenta a Dios disfrutando del sufrimiento de su Hijo. La violencia pertenece a quienes la ejercen, los hombres malvados. La injusticia sigue siendo injusticia. El debe habla de una fidelidad que no retrocede. Jesús ha venido a amar hasta el extremo y no dejará de amar cuando ese amor tenga un costo tan grande como su propio Vía Crucis. Esto pareciera convenir decirlo con mucha claridad. Dios no necesita la crueldad para ser Dios. No convierte la tortura en algo bueno. No llama santa a la traición. Lo que Dios pareciera ser es distinto. Entra en una historia marcada por el pecado y no permite que el pecado tenga la última palabra. De forma que la voluntad del Padre no es odio que crucifica, es el amor que permanece, que perdona, que entrega la vida y abre la resurrección, donde los seres humanos son los que habían producido la muerte. Así que la cruz revela quizás hasta dónde puede llegar el mal, pero también revela el amor de Dios que llega aún más lejos. Cuando no sé qué pensar, dejo espacio para ver. A mi lado llega una luz que aún no puedo comprender. La pregunta no me pierde, me prepara para huir. Cuando todo queda abierto, algo nuevo puede venir. A nuestro lado apareció una claridad distinta. No resolvía todo, pero encendía la vida. A veces la respuesta no llega como explicación. Jesús no camina hacia Jerusalén como alguien inconsciente de lo que ocurre y va a ocurrir. Tampoco lo hace como una víctima fascinada por el dolor. Conoce el riesgo de confrontar los poderes que protegen sus privilegios.
Sabe que su manera de acercarse a los excluidos, de perdonar, sanar y llamar Padre a Dios, va a provocar resistencia entre los miembros del Sanedrín. Y sin embargo, continúa, porque su libertad no consiste en evitar toda consecuencia de esa libertad. Consiste más bien en no permitir que el miedo decida quién va a ser él. Él no controla la respuesta de los demás, pero sí permanece muy fiel a la misión que recibió. Esa es una libertad profunda. Seguir perteneciendo al amor aun cuando el entorno deja de ser seguro para seguir amando. También nosotros, los que caminamos por Emaús, vivimos a veces rodeados de el debo. No todos esos debo nacen del mismo lugar. Debo demostrar, debo conservar una imagen, debo resolverlo todo, debo volver a ser quien yo era. Algunos nacen del miedo, de la presión o de expectativas ajenas. Otros brotan de una fidelidad verdadera. No todo merece obediencia. La pregunta no es solamente ¿qué debo hacer? La pregunta es ¿qué amor estoy protegiendo hoy con las decisiones que estoy tomando? De forma que Jesús no obedece una exigencia vacía, permanece unido al Padre, a su misión y a las personas a las que ha venido a servir, cueste lo que cuesta. De forma tal que el amor es quien ordena su libertad. Mientras caminamos, podemos dar algunos pasos con una oración sencilla. Señor Jesús, muéstrame cuáles obligaciones que tengo hoy nacen del miedo y cuál fidelidad nace del amor. Líbrame de cargar mis propios guiones como si fueran la voluntad de Dios. Y cuando reconozca una llamada verdadera, dame libertad para responder sin convertirla en amargura. Tú no caminaste hacia la cruz por desprecio a la vida. Caminaste porque amabas la vida de una manera tal que el miedo no pudo gobernar. Enséñame esa soberana libertad, no la de escapar a todo costo. En Getsemaní, él podía haber escapado hacia el desierto y no lo hizo, se entregó. Así que dame la libertad de no traicionar tu amor. Siguiendo con el texto de Lucas, dice, el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores. ¡Wow! La imagen es concreta. Jesús pasa a otras manos, a las manos que lo van a arrestar, a las manos que lo atan, a las manos que redactan acusaciones, se lavan de evitar responsabilidad, a las manos que lo golpean y lo clavan a una cruz. Porque ser entregado significa quedar expuesto a decisiones ajenas. El que había sanado a los enfermos, levantado a los caídos, partido el pan, queda ahora bajo unas manos que no reconocen su dignidad. Y es que la entrega de Jesús de forma voluntaria muestra la vulnerabilidad de Dios encarnado. Y Jesús no ama desde una distancia invulnerable. Se deja encontrar dentro de nuestra condición humana, incluso allí donde esa condición puede herirlo y causarle un dolor extremo. Sigue Lucas diciendo, en manos de los pecadores. No autoriza a señalar a un pueblo, a una religión o a todo un grupo como dueño exclusivo de la gran culpa. En la pasión aparecen muchas formas humanas de entregar al inocente. La traición de un amigo, el miedo de quienes huyen, la rigidez de las autoridades religiosas, el cálculo del poder político,
la presión de una multitud, la indiferencia de quien podía intervenir y no lo hace. De forma que pecador no es solamente el personaje que nos resulta muy fácil de condenar, el que lo crucificó. Es todo ser humano que protege su seguridad, su posición o su relato a costa de la verdad y en este caso de la vida de otro. Entregar a alguien no siempre ocurre mediante una transición dramática. A veces entregamos a una persona cuando repetimos una versión de ella sin escuchar la verdad. Cuando la reducimos a un momento de debilidad cuando estaba en su peor momento. Cuando guardamos silencio para conservar nuestra propia comodidad. Cuando una institución prefiere proteger su propia reputación y dejar sola a una persona que está herida. Cuando decidimos que alguien es prescindible para que el sistema siga continuando en funcionamiento y seguir siendo rentable. La pasión, pues, no nos permite contemplar el pecado únicamente desde afuera. Nos pregunta qué hacen nuestras manos con la vulnerabilidad de los demás. ¿La sostienen, la defienden o la entregan? Tal vez conocemos el otro lado de esta palabra. Ser entregados a una opinión injusta. Quedar fuera de una decisión que afectaba nuestra vida. Descubrir que alguien en quien confiábamos protegió primero sus intereses. Sentir que nuestra historia pasó a manos de personas que no podían comprenderla. Jesús conoce desde adentro esa impotencia. Y quizás muchos de los que estamos escuchando esto la hemos sentido. Y ante eso no responde diciendo que la herida no importa, pero tampoco llama bueno al que le hizo daño. Su presencia nos dice algo más humilde. No estamos solos en el lugar donde perdimos el control sobre lo que otras personas nos hicieron a nosotros. Él primero estuvo allí, siendo crucificado, siendo encarcelado, siendo golpeado. Antes de entrar en la cruz, dejemos entonces que la canción sostenga la frase completa. No para embellecer el sufrimiento y no para intentar fabricar una emoción intensa en medio de este dolor. La música puede ayudarnos a mantener juntas realidades que a veces se separan dentro de la noche. La fidelidad, la herida y el amor, el muerte y el amanecer al tercer día. Así que escuchemos sin prisa y quizás una palabra, una imagen y una melodía encuentren algo que todavía no sabemos decir. Llega como una presencia que ilumina el corazón. No todo debe cerrarse al primer amanecer. Pensar también es dejarse sorprender y renacer. Y si mi mente se queda sin saber a dónde ir, haz de mi duda una puerta para poder. El evangelista Lucas dice que los hombres fulgurantes dijeron crucificado. Y es que esa palabra puede volverse tan familiar que dejamos de sentir su inmensa gravedad. La cruz no fue primero un símbolo religioso como es hoy en día. Fue una forma pública de humillar, torturar y eliminar a una persona y lo que representaba. Y Jesús entra en esa realidad concreta. Así que no conviene recrearnos en cada detalle del dolor en este momento para demostrar una devoción. Basta recibir lo esencial. El cuerpo fue tremendamente herido. La dignidad fue muy atacada. Y la muerte fue completamente real.
Y la fe cristiana no nace jamás negando lo ocurrido. No, eso no pasó. Siempre lo aceptan, pasó. Y miran de frente la capacidad humana de destruir. Y descubren allí a Dios permaneciendo unido a quienes sufren. La cruz tampoco convierte todo sufrimiento en voluntad de Dios. No toda carga debe soportarse en silencio. No toda relación destructiva merece llamarse un sacrificio. No toda injusticia se vuelve santa porque alguien la padezca con paciencia. Jesús confrontó el mal, denunció la hipocresía y protegió la vida. La cruz no pareciera ordenarnos a permanecer entonces bajo el abuso de quienes la usan. Nos muestra qué ocurre cuando el amor verdadero enfrenta sistemas autoritarios y cerrados, y aún así se niegan a convertirse al odio. Seguir a Jesús puede exigir una entrega increíble, pero nunca exige llamar amor a aquello que destruye la dignidad que Dios nos dio. Preguntémonos ahora, ¿qué permanece en Jesús cuando casi todo le ha sido quitado? Permanece lo más importante, su relación con su papá. Permanece su compasión. Permanece la capacidad que tiene de mirar a otros incluso desde su propio dolor. Permanece el perdón que no borra la responsabilidad, pero se niega a reproducir violencia. Las 7 palabras de Jesús en la cruz son un tremendo acto de permanencia. Así que la cruz no es grande porque el sufrimiento sea grande. La cruz es grande porque el amor no desaparece dentro del sufrimiento. Y esa diferencia importa e importa mucho. Cuando vemos la cruz, no veneramos el dolor por sí mismo. Lo que contemplamos es a un Jesús que atravesó ese dolor sin permitir que el dolor transformara su corazón en aquello por lo cual lo estaban crucificando. Bueno, mientras seguimos caminando, veamos entonces alguna etapa que se ha podido volver difícil para nosotros y solemos preguntarnos cómo salimos de ella. Es una pregunta legítima. A veces deber salir implica pedir ayuda, protegernos o cambiar de rumbo. Pero hay otra pregunta que puede también acompañarla. ¿Quién quiero ser mientras atravesamos esta situación? Porque no siempre podemos elegir lo que ocurre, o podemos pararlo o evitarlo. Lo que sí podemos hacer es cuidar qué dejamos crecer dentro de nosotros cuando la situación está sucediendo. Podemos atravesar una gran decepción sin volvernos cínicos. Podemos reconocer una gran injusticia sin entregar toda nuestra vida al resentimiento. Podemos perder una forma anterior sin perder la capacidad de amar. La cruz de Jesús no nos hace pasivos, nos enseña a no permitir que el mal diseñe nuestro corazón. Cuando no sé qué pensar, dejo espacio para ver. Es interesante que cuando Lucas habla en su Evangelio, en el capítulo 24, la frase de Jesús no termina en ser crucificado. Y eso cambia de manera importante la manera de permanecer frente a la cruz. No la disminuye, no la apresura, no obliga al Viernes Santo a comportarse como domingo de resurrección, pero sí impide que la muerte reclame toda la historia y nos quedemos en el viernes. El crucificado será resucitado, y no es otro Jesús,
Él mismo resucitó, Él mismo con sus heridas. Ahora vive de una forma distinta, mucho más potente que la forma anterior incluso. Así que la esperanza cristiana no reemplaza a la persona herida por una versión que sí sea impecable, ocultando lo que ocurre. Dios transforma la historia sin borrar la identidad de quien atravesó esa historia. Y mientras seguimos avanzando por nuestro camino, volvemos a las palabras de la frase y a la etapa bella que dice, y al tercer día resucitar. De manera tal que Jesús no prometió evitar la noche. Lo que prometió era que esa noche no iba a ser eterna. Que entre la cruz y la noticia de la resurrección hay un tiempo en el que nadie pareciera ver a Dios actuar, en el cual el cuerpo está en el sepulcro, en el cual los discípulos se dispersan, en el cual las mujeres lloran pero preparan perfumes. El sábado entonces transcurre sin unas respuestas visibles. El tercer día no pareciera ser una técnica para acelerar nuestros procesos. Es el tiempo que Dios diseñó y pensó dentro de esa historia concreta que nos quiso mostrar. Y quizás nos recuerda que la ausencia de señales no demuestra que Dios haya abandonado la obra. El sábado no demuestra la ausencia. El domingo regresó y vio. Entonces resucitar no significa regresar el jueves anterior. Jesús no vuelve para reanudar exactamente la vida anterior. La resurrección conserva la historia y ahora la transforma. Y por eso esta palabra puede entrar con tanta fuerza en nuestras transiciones. A veces pedimos a Dios que reconstruya la vida anterior pieza por pieza. Queremos recuperar la seguridad que teníamos antes, la función, el ritmo, la identidad que conocíamos. Pero es que la Pascua no promete una copia, promete una vida y una vida fabulosa, mejor, celestial, gloriosa. Porque esa vida nueva puede exigir que dejemos de medir el futuro con las mismas formas que ya habían terminado. No todo lo perdido será devuelto a la misma forma. Nada vivido tiene que quedar fuera de la redención. Así que también nosotros podemos escuchar esta frase desde nuestros propios caminos de transición, mientras vamos caminando, admirando la naturaleza. Paso a paso, hay formas anteriores de vida que ya fueron verdaderas, pasos que dimos, pasos que fueron fecundos y queridos. No requerimos despreciar esos pasos para aceptar que quizás ya no podemos vivir eternamente dentro de ellos. Lo pisado, pisado. El corazón a veces quisiera una señal precisa. Esto sería lo máximo si pasa de esta forma. Me encantaría ver este resultado. Pero la resurrección no nos entrega primero un plano completo. Nos ofrece primero una presencia viva, la de Jesucristo resucitado. Y lo que nos hace es invitar a seguir caminando, a seguir dando pasos dentro de esa nueva realidad. Así que quizás la fe en algunas etapas consiste menos en tratar de adivinar la forma final y más en permitir que Dios haga nacer una nueva vida que todavía no le sabemos poner nombre. Y es que aquí aparece una alegría distinta del entusiasmo fabricado. Jesús vive. Eso significa que el amor no fue una ingenuidad. La entrega no terminó en fracaso. La cruz no logró convertir a Jesús en un hombre que odiaba. Y la muerte no lo pudo retener. Después de resucitado, siguió amando, siguió perdonando. La alegría pascual no nos vuelve livianos ante el dolor de los otros. La alegría pascual tampoco nos encierra dentro del dolor de la cruz. Más bien nos vuelve más disponibles a una vida nueva, más capaces de acompañar a los demás, más libres para servir mejor, menos obsesionados con proteger nuestra propia importancia y más con amar mejor al futuro.
Así que si la resurrección es verdadera, acercarnos a Dios debe volvernos a las personas con más compasión, con más esperanza y también con una alegría que no necesita negar las heridas del pasado. No puedo comprender, la pregunta no me pierde, me prepara para oír cuando todo queda abierto. Algo nuevo puede venir. Bueno, a medida que vamos ya avanzando y culminando, podemos guardar la frase completa como un solo gran camino. Fue entregado, Jesús entra en la vulnerabilidad humana y conoce lo que otros pueden hacer en nuestra vida. Fue crucificado, el amor atraviesa la violencia sin convertirse en violencia. Y fue resucitado. Dios abre una forma de vida que la muerte no puede gobernar. Ninguna palabra debe expulsar a las otras. La entrega sin resurrección sería una derrota. La cruz sin amor sería solamente crueldad. La resurrección sin cruz sería una promesa sin una historia. Juntas revelan la Pascua. Así que Dios no evita amar para protegerse del dolor. Ama hasta el final y hace surgir una vida nueva, más potente, más poderosa, producto de ese amor que se sostiene ante el Viacrucis. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Entonces oremos, Papá Dios, tú que a través de Jesús conociste la entrega, la cruz y el silencio del sepulcro, no permites que llamemos voluntad de Dios a la crueldad humana. Danos el valor para proteger la dignidad, para confrontar las injusticias y sostener a quien ha sido entregado. Cuando no podamos controlar lo que otros hacen, conserva nuestro corazón unido al amor. Y cuando una etapa termine, líbranos de exigir que la vida nueva sea una copia del pasado. Haznos personas más vivas por haberte encontrado, más compasivas, más libres, más alegre en la esperanza paso del futuro. Aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Para completar entonces esta caminata, guardemos una imagen. Las mujeres en el sepulcro con sus perfumes y los mensajeros acaban de pronunciar estas palabras que venían de Galilea. Será entregado, crucificado y resucitará. Todavía no sabemos qué ocurrirá dentro de ellas cuando esas palabras encuentren a la memoria que tenían. Eso vendrá en las próximas caminatas. Entonces ellas recordaron las palabras que Jesús había dicho. Pero por hoy basta recibir que la cruz no fue la última palabra y que la resurrección no borró el amor que atravesó en la noche. Caminemos, sigamos caminando por Emaús y que nuestro corazón arda porque el crucificado vive. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Paso a paso, caminas junto a mí.